¿Por qué debo ser un pacificador? Mateo capítulo 5, versículo 9. Cuando usted lo tenga, hermano, se pone sobre sus pies. Mateo capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta lectura que hemos tenido. Te pedimos, Señor, que tú puedas hacer esa obra grande y poderosa en nuestros corazones. Algunos hemos venido sedientos de que tú hables a nuestras vidas. En esta ocasión, Señor, queremos que tú puedas ser el único glorificado y que puedas transformarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablarles de dos personas que vivían en Irlanda del Norte, allá en esta ciudad que se llama Belfast. Uno de ellos era Liam, es su nombre, y el otro es Jimmy. Tal vez ustedes no saben, pero en Irlanda del Norte ha habido un conflicto de generaciones y generaciones entre religiones. Una guerra literalmente de religiones. Allá la religión mayor es la religión protestante, la más grande, y la religión católica es una minoría. Y siempre ha habido un conflicto entre ellos. Siempre se han peleado, se han matado entre ellos. Y pues en el caso de Liam y de Jimmy no era la excepción. Uno era católico y el otro era protestante. Y pues en el contexto de esta guerra religiosa, en repetidas ocasiones estos hombres se enfrentaron en las calles de Belfast, tirándose balazos, tirándose granadas, hasta que ambos fueron a parar a la cárcel y fueron acusados de homicidio. A esa cárcel llegó alguien hablando de la gracia de Dios y de la experiencia personal de tener a Cristo en su corazón. Los dos, Liam y Jimmy, escucharon con interés el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ambos, en oración, le pidieron a Cristo que entrara en su corazón. La guerra religiosa se transformó en gracia divina. Los dos se hicieron cristianos genuinos, que solo esperaban el momento de terminar sus condenas para salir a las calles de Belfast y poder abrazarse y unidos predicar la paz y el Evangelio de Cristo. He aquí otra historia de ánimo que reconforta. Liam y Jimmy son ejemplos de una historia con un desenlace feliz. Una historia de paz, una historia de amor, una historia de unidad, una historia, ¿por qué no decirlo?, de redención. Lo que ocurrió en Irlanda del Norte entre dos enemigos mortales puede también ocurrir en toda la humanidad si nosotros practicamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos acaba de decir en la cita que hemos leído. Bienaventurados los pacificadores. Querido hermano, quiero preguntarle, ¿sabe usted por qué ha venido este día a la iglesia? ¿Sabe usted por qué muchas personas el día domingo asisten a los diferentes servicios en las iglesias alrededor del mundo? ¿Sabe cuál es el propósito de la predicación? Le voy a decir por qué. Yo no sé si usted haya meditado en esto, pero las personas van a la iglesia no para tener un club social, no para ir a desfilar con sus mejores ropas, no para
llegar y platicar con la hermana de lo que ha sucedido en la semana en su hogar, en su casa. ¿Sabe para qué venimos a la iglesia todos los domingos? Para que nuestras vidas sean cambiadas. Para eso viene usted los domingos. Para que Dios pueda utilizar su palabra y pueda penetrar en su corazón y sus vidas sean cambiadas. Estas semanas anteriores hemos estado hablando de las bienaventuranzas de nuestro Señor. Y hemos tenido tarea que hacer en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Y es poner en práctica todas esas características que domingo a domingo hemos estado viendo. No sé usted, pero lo que sí le puedo asegurar es que si usted está atento a lo que el Señor tiene para su vida en este domingo, yo sé que Dios es fiel y justo y Él va a hacer la obra en su vida y en su corazón, transformándolo. Lo único que le pido es que abra su corazón, que abra su mente, que sus oídos puedan recibir esa palabra de parte de Dios. Y en el transcurso de la semana, en el transcurso de su vida normal, usted va a ver cómo la palabra de Dios le transforma. Quiero en primer lugar decir, con relación a la bienaventuranza de los pacificadores, si tú eres un seguidor de Cristo, entonces debes ser un pacificador. Sí, has escuchado bien. Si tú eres un seguidor de Cristo, debes ser un pacificador. Cuando tú comparas la vida de un seguidor de Cristo con la vida de un hombre natural, tú vas a encontrar que esas vidas son completamente diferentes. Este mensaje y las diferentes bienaventuranzas que hemos estado estudiando nos lo mencionan. Jesucristo estableció un reino del todo diferente a lo que la gente piensa. Fíjate que Jesucristo decía, debemos de practicar la mansedumbre, debemos de practicar la humildad, la misericordia, debemos amar a los enemigos, debemos de bendecir a los que nos maldicen. Dile tú a tu compañero de trabajo que haga esto, y ¿sabes qué te dirá? Estás loco, Chele. ¿Cómo vas a creer que yo voy a hacer eso? Humilde, nunca. Misericordioso, para nada. Manso, tu tía. No, ellos no pueden hacerlo porque sus vidas son distintas a las vidas de los cristianos. Jesucristo trajo un mensaje completamente distinto a lo que la gente entendía en su época. Y sabes que en el momento en que Cristo estuvo en su ministerio terrenal, también resultó chocante su mensaje con los judíos de ese entonces. Los judíos creían que el Mesías que tenía que venir sería militar, sería un Mesías nacionalista, un Mesías materialista, ¿por qué no decirlo? Un Mesías imperialista. El Mesías, según ellos creían, debería ser un gran rey, un rey que los liberara del yugo dominante de los romanos. Eso pensaban los judíos. Si no, acuérdate de Juan el Bautista. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, si no me equivoco, que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y dice que escuchando los hechos de Jesús, mandó a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta. Y la pregunta era, ¿eres tú aquel que debería de venir o esperaremos a otro? Yo creo que Juan el Bautista pensaba, sí, hemos visto los milagros, hemos visto tus enseñanzas,
Sí, hemos visto que haces cosas maravillosas, pero ¿cuándo va a comenzar lo verdaderamente interesante? La liberación. Ellos esperaban a ese Mesías libertador. Cuando nuestro Señor Jesús alimentó a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice la palabra que la gente quedó tan impresionada de ese milagro, alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, quedaron tan impresionados que dice que comenzaron a pensar y a decir, sin duda es Él, refiriéndose al Mesías. Y fueron para apoderarse de Él y para hacerle rey. Nuestro Señor Jesús, pues claro, usted lo ha leído en su palabra, Él no permitió eso. Y Él se iba y se alejaba de las multitudes. Los judíos no querían paz. Los judíos querían guerra. Los judíos odiaban a los samaritanos. Los judíos odiaban a los romanos. Ellos querían su independencia. En noviembre, la comunidad judía celebra la fiesta del Hanukkah. La fiesta del Hanukkah, si usted no lo sabe, tiene su historia de hace más de 2,200 años. Cuando su comunidad, cuando los judíos estaban bajo el dominio de los griegos. Y cuenta la historia que este emperador, este rey griego Antíoco Epífanes, vino él y comenzó a apretar a los judíos. Comenzó a meter su propia religión en la religión de los judíos. Bueno, es más, él llevó hasta ídolos paganos al templo. Y hizo lo que la Biblia habla, la abominación desoladora, que es llegar a sacrificar cerdos en el templo del Señor. Cosa más tremenda. Pero dice que una familia judía, que su padre era Matatías Macabeo, dice que elevó una guerra, una revolución, donde militarmente derrotaron a los griegos y los sacaron de la tierra de Palestina. Los judíos celebran en la actualidad eso. Es más, los judíos celebran esta fiesta por 8 días, porque Dios hizo un milagro en el templo de Jerusalén. Cuando ellos liberaron el templo, el candelero de 8 brazos no tenía aceite puro. Y solamente había una cantidad de aceite para un día. Y la lámpara nunca debería de estar apagada. Y dice que el milagro fue de que para preparar ellos el aceite necesitaban por lo menos 8 días. Así que el poquito de aceite que ellos tenían, que duraba un día, pudo dilatarse hasta llegar a 8 días. Por eso la fiesta del Hanukkah ellos la celebran durante 8 días. Si ustedes ven, el mensaje que Cristo trajo en su momento era absurdo para los judíos. Jesucristo les dijo, no entienden. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, los mansos, los misericordiosos. Mi reino no es de este mundo, les decía. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían. En este contexto, la bienaventuranza viene al momento en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la actualidad, este principio es válido y es tan necesario en nuestras vidas y en las vidas de la comunidad internacional. Nunca ha habido una expresión, nunca ha habido una palabra tan adecuada como esta para lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Piensa en la cantidad de reuniones de pacificación que ha existido en el mundo. Piensa por qué hay tantos problemas y tantas dificultades en mantener la paz en los hogares,
en las ciudades y en el mundo entero. ¿Por qué parece que ha fracasado las gestiones de las Naciones Unidas? Porque guerras siempre han habido. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que estará sucediendo? ¿Sabes? Hay una sola respuesta. Y esta respuesta no es una respuesta política, no es una respuesta económica o una social. Y el mundo, en su terquedad, no quiere reconocerlo. El problema radica en el corazón del hombre. El problema, según la Biblia, está en el corazón de la persona, de los hombres y de las mujeres que componen toda la humanidad. Y hasta que el hombre no cambie su corazón, no se resolverá ninguno de los conflictos. Solamente un corazón nuevo, solamente un corazón puro, un corazón limpio puede resolver los problemas. ¿Te recuerdas? La semana pasada estuvimos hablando y decíamos, del corazón es que proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los celos, envidias, malicias y todo lo demás. Y mientras los hombres y las mujeres sean así, no podrá haber paz. Debe de haber un cambio. Lo que nuestros hogares, lo que nuestras iglesias, lo que el mundo necesita hoy, ¿sabes qué es? Son lo que la bienaventuranza llama pacificadores. Necesita pacificadores. Si todos fuéramos pacificadores, entonces no teníamos problemas de guerra, no tendríamos problemas de conflictos. Pero tú te preguntarás, ¿y entonces qué es un pacificador? Bueno, yo podría tirarte a ti la interrogante. ¿Crees que eres tú un pacificador? Y déjame decirte, yo creo estar hablándole a cristianos, en su mayoría. ¿Crees tú que eres un pacificador en tu casa? ¿Un pacificador en tu lugar de trabajo? Es más, aquí en la iglesia, ¿te consideras un pacificador? Porque si no eres un pacificador, como la semana pasada dije, tienes problemas. Tienes problemas y debes de aceptarlos y enfrentarlos. ¿Cómo reconocemos a un pacificador? ¿Cómo reconoces tú a ese pacificador que habla esta bienaventuranza? En primer lugar, quiero decir que los pacificadores, eso no es una disposición natural en nuestro cuerpo. Fíjate que ser pacificador no quiere decir que tú seas una persona tranquila, fácil, llevadera. No estamos hablando de eso. Hay muchas personas que dicen, con tal de evitar los problemas, yo hago lo que sea. Eso no es un pacificador. La Biblia lo ha insistido y en las bienaventuranzas anteriores hemos dicho que no cabe aquí ninguna disposición natural en la persona. Acuérdate, las bienaventuranzas son las características de los miembros del reino de los cielos, no de cualquier persona. Ninguna bienaventuranza refiere a disposiciones naturales de la persona. ¿Eres pacificador? Bueno, tenemos los pacificadores pasivos y los pacificadores activos. Los pasivos, ¿qué puedo decir de ellos? Bueno, tú sabes que el que anda buscando pleito, ese no es un pacificador. Ese pendenciero, ese no es pacificador. Si tú eres un buscapleito, déjame decirte, tú no eres pacificador. Tú debes de tener una disposición pasiva. Tú no debes de estar buscando pleito. No, el pacificador pasivo es aquel que no se mete en problemas, que no se mete en conflicto. Pero tenemos también el pacificador activo, que es aquel que busca la paz, es aquel que proactivamente hace que la paz suceda. No se contenta con dejar las cosas como están, desea la paz y hace todo para crearla, para mantenerla. Quiero decirte que
si tú eres un pacificador en general, además de no causar problemas, tú creas la paz. Tú haces lo que la bienaventuranza dice. Entonces puedo decirte también que el pacificador tiene una característica, y su característica es que tiene un corazón nuevo, un corazón limpio. Si tú tienes un corazón lleno de envidias, de celos, de malicias, de malos pensamientos, de todas esas cosas horribles, nunca serás un pacificador. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, en primer lugar, para ser un pacificador, nosotros debemos de tener un corazón cambiado. Cristo debe de morar en nuestras vidas. Cristo debe de ser el centro de nuestra existencia. Tenemos que tener a Cristo en su corazón para ser un pacificador. La Biblia lo dice. Ahora bien, muchos de nosotros somos muy egoístas con nuestras cosas, y solamente pensamos en nosotros. Solamente pensamos en nuestros derechos, en lo que me conviene. Déjame contarte que el pacificador debe de tener aquello que nosotros le llamamos darle la gloria a Dios en todo. Esa fue una de las prerrogativas de nuestro Señor Jesucristo. Él, al ser pacífico, al ser un pacificador, Él le daba la honra y la gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a lograr ser pacificadores? Ya dijimos que, en primer lugar, nosotros debemos de tener un corazón nuevo. Pero hay cosas interesantes con relación a los pacificadores. Déjame contarte que el mundo ha tenido sus pacificadores. Este país ha tenido sus pacificadores. Bueno, tú habrás visto las películas del antiguo oeste. En el viejo oeste, un pacificador era un hombre que tenía un revólver calibre 45 y era bendito si él desenfundaba antes que el otro. Ese era el pacificador. Es más, el pacificador también era el que llevaba ese revólver y tenía una placa de sheriff en su pecho. Y con el revólver en mano imponía la paz. 200 años después, los Estados Unidos tenían un misil nuclear llamado el pacificador, que estuvo en servicio, déjame contarte, desde 1986 hasta el año 2005. Este misil tenía una cabeza nuclear de 300 kilotones. Como nosotros no sabemos qué es eso, solamente les quiero decir que si ese misil hubiera estallado, su poder de destrucción sería 20 veces lo que fue la explosión en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los Estados Unidos tenían su pacificador de esa manera. Pero la verdadera paz es la paz que está en el corazón del hombre. Y esta no viene por intimidación, no viene por superioridad, no. Sino que viene a través de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo llenando la vida del creyente. Si tú me acompañas a Efesios capítulo 2, versículo 14, verás algo de lo que te estoy diciendo. Leamos desde el 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjate en el 16. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Bueno, debemos de comenzar por el principio. En primer lugar, como dijimos anteriormente, para ser un pacificador, tenemos que tener una paz interior. Una paz en nuestro corazón. ¿Y esa paz cómo se consigue?
Antes de nosotros aceptar a Cristo en nuestro corazón, nosotros estábamos peleados con Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Pero cuando Cristo hizo la obra de salvación en nosotros, Cristo nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Y hemos venido a ser uno solo con Él. Si tú no tienes esa paz, tú no puedes dar la paz. Tú no puedes ser un pacificador si tú no tienes paz en tu corazón. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Yo quisiera darles a cada uno de ustedes, no uno, 5 boletos para el juego de los Cowboys contra los Gigantes de Nueva York, del juego del próximo domingo. Serían casi como 150 boletos por ahí, pero no los tengo. Así que, ¿cómo se los voy a dar? Bueno, es más, tenemos la reparación del techo, vale $4,050 según el estimado que nos hizo la empresa. A mí me gustaría dar a la iglesia los $4,050 para la reparación de ese techo, pero no tengo $4,050. De hecho, si tú revisas mi billetera, vas a encontrar que está completamente vacía. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si tú no tienes la paz de Dios, tú no puedes dar paz. Si Dios no ha venido a hacer la obra de pacificación en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, tú no puedes darla. ¿Cómo podemos exigir que las personas sean pacificadores si están peleados con el Señor? No hay paz hasta que tú no la haces con Dios. Tú no puedes comprarla, no puedes crearla. Es más, no puedes desear que exista solo porque tú quieres. No, es más, tú no puedes falsificar la paz. No lo puedes hacer. Algunas personas confían en las bolas de cristal. Otros vienen y quieren conseguir la paz fumando droga, consumiendo píldoras, bebiendo alcohol. Y lo hacen tratando de hallar una paz interior. Pero lo cierto es que la paz sin Dios no existe. La paz es el producto de una correcta relación con Dios. Bueno, tú habrás escuchado que uno de los frutos del Espíritu es paz. Fruto proviene después de que tú tienes una relación personal con Cristo. Si quieres paz, lo hemos dicho, debes nacer de nuevo. Tú debes de venir a la cruz y ser lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debes de creer que Jesús es el Señor. Cuando tú recibas a Cristo como Salvador, cuando tú seas salvo, cuando tú seas perdonado, cuando tú tengas vida eterna, entonces tú podrás tener paz. Y ahí podemos hablar de que tú puedes ser un pacificador. Podrás ser un pacificador. Pero yo quiero hablar de algunos principios divinos en estos pocos minutos que me restan, de cómo llegar prácticamente a ser un pacificador. Quiero hablarte de algunas cosas que a lo mejor irán en contra de tu propia forma de ser. Pero déjame decirte, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. En el libro, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, tú vas a encontrar esto, yo te lo leo. Todo hombre sea pronto en oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Practícalo, hermano. Aprende a no hablar. Muchos de los conflictos que nosotros tenemos es porque somos sueltos de lengua. O sea, nos gusta, ¿verdad? Muchas veces no pensamos lo que decimos. Y pensamos y decimos, así soy yo. ¿Y qué? Hermano, déjame decirte, la palabra dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si tú no eres así, pero el Espíritu Santo te va a transformar. Pídele al Espíritu Santo que te ayude en esa parte de tu vida. Tú debes de ser un pacificador. Y si tú no medias tus palabras, no lo vas a lograr. El otro principio que quiero compartir contigo es que tú debes de amar a tus enemigos.
Los cristianos no debemos de tener enemigos, pero hay muchas personas que nos consideran sus enemigos. El Señor Jesucristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y el apóstol Pablo dijo allá en Romanos capítulo 12, así que si tu enemigo tuviere hambre, que se muera, decimos nosotros, ¿va? Pero no, hermano, el apóstol decía, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es una disposición que debemos de tener nosotros para ser pacificadores activos. También tú vas a encontrar en el apóstol Pablo maravillosas palabras, como cuando él dice que no debemos de practicar la venganza. El apóstol dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esto nos duele, porque todos en general tenemos el deseo de pagar con la misma moneda. Si te hacen mal, tú pagas mal. La palabra del Señor dice que no tienes que ser así. Tú debes de amar a tus enemigos. Bueno, Jesucristo dijo, si te pegan en la mejilla derecha, pon la izquierda. Dice. Practícalo, hermano. Yo sé que te duele, pero debes de practicarlo, es la palabra de Dios. Nosotros no debemos de practicar la venganza. Bueno, para terminar te quiero decir que el apóstol Pablo dijo algo que es tan verdadero y tan aplicable en nuestras vidas. Él dijo también, si es posible, dice, porque no solamente dependerá de ti, depende también de las demás personas al otro lado. Pero dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si de ti depende, tú debes de estar en paz con todos los hombres. Concluyendo, quiero decirte que el Señor ha traído esta palabra a tiempo este día. La pregunta es, ¿vas a cambiar tu forma de vivir? ¿Cambiarás lo que tú has estado haciendo? ¿Lo cambiarás? Acuérdate, eres cristiano, eres creyente, has nacido de nuevo, eres miembro del reino de los cielos y Dios te ha puesto las características en la Biblia. ¿Vas a cambiar tu forma de vivir, cristiano? ¿Seguirás comportándote como, diríamos, el peleador callejero de la película Harry el Sucio? ¿Lo harás? ¿Te seguirás comportando como esa persona? ¿Seguirás alejando? Y fíjate, ¿seguirás alejando la paz de tu hogar? ¿Insistirás en no tener armonía con tus hermanos en la iglesia? ¿Insistirás después de escuchar esta palabra? Jesús dijo, bienaventurados los que oyen mi palabra y la practican. La Biblia te insta a ser pacífico y a ser pacificador. Como lo hemos dicho en reuniones anteriores, no parezcas solamente cristiano. Sé un verdadero cristiano.